Hola, mi nombre es Francisco José Salamanca, estudiante de Biología de la Universidad Nacional de Colombia, para la asignatura de Bioquímica, el parcial número 4. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿cuáles son las diferencias y las similitudes entre la beta oxidación y la síntesis de ácidos grasos o de lípidos? Bueno, es importante conocer en qué trata la beta oxidación y en qué trata la síntesis de ácidos grasos, para así llegar a concluir cuáles son sus similitudes y sus diferencias. Bueno, entonces, empezando, ¿en qué consiste la beta oxidación? La beta oxidación es un conjunto de reacciones químicas que ocurren en los ácidos grasos para generar acetil-CoA que entrará más adelante al ciclo de Krebs. La beta-oxidación es un proceso catabólico en el que los ácidos grasos sufren una pérdida de un par de átomos de carbono en cada ciclo de la oxidación, hasta que el ácido graso se descompone por completo en forma de moléculas de acetil-CoA. Estas pueden ingresar más adelante en el ciclo de Krebs y las coenzimas reducidas NADH y FADH2 sirven como donadores de electrones en la cadena respiratoria. En la beta-oxidación, el ácido graso recurre a cuatro reacciones, tantas veces sea necesario hasta que se descomponga por completo en forma de moléculas del acetil-CoA, como había dicho anteriormente. En cada ciclo se perderá un par de átomos de carbono, por lo que dependerá del largo de la cadena alifática del ácido graso cuántos acetil-CoA se obtendrán. Como ayuda, puse el esquema a la derecha, en donde se observan las cuatro reacciones de la beta-oxidación. Entonces, la primera es una oxidación. La enzima acil-CoA formará un doble enlace entre el átomo alfa y el beta del carbono. Como agente oxidante estará el FAD y saldrá en forma de FADH2. La segunda reacción que vemos consta de una hidratación de doble enlace entre el carbono 2 y 3 gracias a la enzima enoil-CoA hidratasa. La tercera reacción que observamos es una oxidación, donde la enzima hidroxil-CoA deshidrogenasa convertirá el hidroxilo en una acetona, donde el agente oxidante será el NAD+, que saldrá en forma de NADH y un hidrón. Por último, se lleva a cabo la tiólisis, que consiste en la separación del tercer cetoacil-CoA por el grupo tiol de otra molécula de la coenzima A. El tiol se insertará en el carbono 2 y 3 y será catalizado por una tiolasa. Por cada ciclo de estos se formará una molécula de FADH2, una de NADH y una de acetil-CoA. Por otro lado tenemos la biosíntesis de lípidos, lo cual no es exactamente lo contrario de la oxidación. La síntesis de ácidos grasos ocurre en el citoplasma. Las grandes cantidades de glucosa generan glucógeno y para sintetizarlo, las hexosas por medio de la glucólisis generarán piruvato. Este ingresará a la mitocondria a convertirse en acetil-CoA, donde se sintetizará los ácidos grasos. La acetil-CoA se convertirá en citrato que saldrá de la matriz mitocondrial, lo cual generará por medio de una reacción a acetil-CoA y en oxalacetato, como lo vemos en la imagen superior. Luego, la acetil-CoA aumentará sus niveles en el citoplasma y esta se usará en la síntesis de ácidos grasos. En general, la síntesis se resume en dos pasos principales. El primero es un proceso de generación de malonil-CoA donde se activa la acetil coenzima A, la cual se convierte en malonil-CoA, la cual requiere de dióxido de carbono para luego entrar a la síntesis de los ácidos grasos. La acetil-CoA se carboxila por la acetil-CoA carboxilasa y la biotina funciona como transportador del grupo carboxilo. Eso es lo que vemos en la imagen inferior. El segundo, el segundo paso importante es que la enzima grasosintasa se une al malonil-CoA en la zona ACP,
un grupo aceto se une al malonil y se van a tener un grupo de reacciones inversas a la beta oxidación. Es esto en lo que difiere en la beta oxidación. Mientras la beta oxidación pasa a ser de un enlace sencillo a doble en el enlace alfa y beta, luego se hidrata, luego se vuelve a oxidar y luego se rompe. En la síntesis de lípidos, la ácido graso sintasa pasa de carbonilo a alcohol por una reducción, luego pasa a un enlace doble por una deshidratación y por último a un enlace sencillo. La segunda pregunta nos dice cuáles son las diferencias y cuáles son las similitudes entre el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea. Para poder responder esta pregunta, daré una breve explicación de qué se trata cada uno de estos ciclos para así hallar las diferencias y las similitudes que conllevan ambas. Bueno, el ciclo de Krebs funciona para la descomposición de glucosa y para producir la energía. Entonces, para que se pueda llevar a cabo se necesita como tal el acetil-CoA. Esta es la molécula precursora del ciclo de Krebs y se forma a partir del piruvato producido en la glucólisis. Lo que ocurre es que el piruvato formado en la glucólisis se transportará desde el citoplasma hacia la matriz mitocondrial, donde el piruvato reaccionará con CoA para así producir acetil-CoA y NADH. Este proceso se ve favorecido por el complejo piruvato deshidrogenasa, siendo así, ya se podrá llevar a cabo el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs como tal se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Está formado por 8 reacciones enzimáticas que vemos ahí en pantalla. Este es un proceso catabólico y anabólico al mismo tiempo, pues es catabólico porque posee reacciones de oxidación, mientras que es anabólico porque sintetiza citrato o malato que se usará para la producción de ácidos grasos, colesterol y glucosa. El citrato es lo primero que se produce cuando el acetil-CoA reacciona con el oxalacetato. En cada una de las reacciones se va a intervenir una enzima específica. Por cada piruvato que entre al ciclo se obtendrá una molécula de GTP, una FDH2 y 3 de NADH. Para la oxidación completa de la glucosa se necesitarán 2 vueltas al ciclo de Krebs, por lo que producirá el doble de cada una de estas moléculas mencionadas. De esa forma, la glucosa se descompondrá completamente produciendo dióxido de carbono. El ciclo de la urea es la vía central en el metabolismo del nitrógeno. Coger el amoníaco en el ácido glutámico y convertirlo en urea. El nitrógeno proviene de diversas fuentes, pero la principal es de las proteínas que provienen de la dieta. El ciclo de la urea es un proceso que ocurre en los hepatocitos, en la matriz mitocondrial. Principalmente la glutamina proveniente de tejidos hepáticos y el ácido glutámico recibirá todo el amoníaco. Tanto el ácido glutámico como la glutamina entrarán dentro de la matriz gracias a un transportador. El ácido glutámico reaccionará con ácido oxalacético para generar ácido aspartico. Por otro lado se obtendrá alfa-acetoglutarato, el cual puede ser usado en el ciclo de Krebs. Esa es una relación importante entre estos dos ciclos. El segundo paso importante en este ciclo es la descomposición del glutamato o la glutamina. Se aumentarán los niveles de amonio. El amoníaco con ayuda de la enzima caramodilfosfato sintasa capturará el amoníaco libre en presencia del dióxido de carbono y el ATP generará carbomilfosfato, que será aceptada por la ornitina para liberar el grupo fosfato y generar un nuevo aminoácido llamado citrulina. Esta sale de la matriz mitocondrial y reaccionará con ATP. Reaccionará con ATP para generar citruyl AMP, un intermediario que reacciona con el ácido aspartico, liberando el AMP y generando el argitsuccinato. Luego se descompondrá en fumarato y generará arginina. Y en un proceso de hidrólisis se generará de nuevo ornitina y urea, que hace ácido úrico que se desechará por la orina más adelante. Es importante mencionar que existe una conexión entre estos dos ciclos de la urea y el de Krebs. Pues el fumarato producido en la reacción de la arginosuccinatoliasa ingresa a la mitocondria donde es blanco de la fumarasa y malato deshidrogenasa para formar oxalacetato. El aspartato, que actúa como dador de nitrógeno en el ciclo de la urea, se forma a partir del oxalacetato para transaminación desde el glutamato. Dado que las reacciones de los dos ciclos están interconectadas, se les puede denominar como el doble ciclo de Krebs.